Hola, ¿cómo están, querida familia gimnasiana? Mi nombre es Diana Caterine Rico y les damos la bienvenida al primer video de Escuela de Padres Gimnasianos organizado por el Departamento de Psicología y Pedagogía del Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora de Fátima. Es el primer taller y a propósito de ello, les informamos que estaremos ofreciéndoles una serie de talleres mensuales de formación de escuela de padres que permitan fortalecer tres aspectos fundamentales. En primera medida, la sana convivencia en la familia, los procesos de aprendizaje dados por la metodología En Casa Sigo Aprendiendo y la salud mental de nuestra comunidad, que es súper fundamental. Bueno, para ello vamos a dar inicio a través de una lectura de la psicoanalista y psicoterapeuta Berta Blum Greenberg. Ella es profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y hace unas reflexiones bastante importantes a través de un texto que escribe en el conversatorio Cuidado de la Salud Mental de la Niñez y la Adolescencia y sus familias, que va a aparecer en la parte final pues de la presente escuela de padres. Inicialmente ella habla de la importancia que ha tenido esta situación para los adolescentes, quienes ella acota es el significado de adolescencia resulta ser el de estar en movimiento y que el confinamiento en cierto sentido no les ha permitido pues sentirse que avanzan como lo hace en su búsqueda un adolescente. Entonces ella inicia de la siguiente manera: la familia o las familias, ahora y siempre, con sus variadas modalidades, son un sostén y desempeñan un papel esencial en la construcción y devenir, ya sea niños, adultos o adolescentes. En principio, aceptar quizás que cierto grado de malestar es inevitable. Casi de la noche a la mañana cambiaron bruscamente las condiciones de vida. El quédate en casa protege, pero también asfixia. ¿Cómo no estar a veces enojados, tristes, ansiosos o irritables? Pero también es cierto, este cambio brusco, crisis temporal, como todas las crisis, puede permitir rearmarnos de la cotidianidad presente y para poder asumir las posibilidades futuras. Y también es cierto, los adolescentes no solo tienen conflictos, sino capacidades y recursos, incluyendo los tecnológicos para enfrentarlos. ¿Cómo descubrir o facilitar que afloren o se fortalezcan dichas capacidades o recursos? Pienso que escuchándoles, preguntándoles, pensando juntos o bien considerando y analizando sus criterios y razonamientos, no imponiendo siempre los propios, los maternos, paternos o los de los adultos, y tratar asimismo de construir nuevas formas de organización y funcionamiento familiar. En el caso de las familias encerradas, sobre todo en espacios reducidos, el ambiente se puede cargar de una fuerte tensión agresiva y producir estallidos de gran violencia y abuso sexual. Cabe aclarar que en otras familias, en lugares más amplios, también suele suceder. ¿Qué hacer? Podemos pensarlo juntas o juntos, pero en un principio, proteger y cuidar niños y adolescentes que no se pueden defender. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta el posible desencadenamiento de conflictivas o patologías latentes o agravamientos de otras existentes, que en estos casos es necesario consultar con especialistas. Y a esto yo le agregaría que es importante no patologizar, psicopatologizar. Esto lo dice otro psicólogo, del cual vamos a hablar un poco más adelante. Y ella termina: por último, este escenario oscuro y difícil también abre caminos para inventar, generar ideas, incluso insólitas, o crear con los materiales existentes escenarios internos y externos más lúdicos y creativos. Y finalizo con la frase que ella pone a colación, que dice que la tormenta es la misma,
pero los barcos con los que los enfrentamos son diferentes, es decir, nosotros los adultos, tan distintos, ¿sí? No hablamos de una sola adultez, hablamos de muchas, asumimos de una manera distinta, asimismo los niños, niñas y adolescentes. Por esta razón quisimos generar algunas recomendaciones ya para la convivencia, con el fin de entender que como adultos atravesemos esta etapa. Sabemos que los niños y adolescentes lo asumen de una manera particular. Así también desde el Departamento de Psicología y Pedagogía del Gimnasio Nuestra Señora de Fátima, comprendemos que nuestras familias son homogéneas, son distintas, como dice esta psicóloga, sus orígenes y trayectorias son diferentes. Sin embargo, queremos sugerir algunas recomendaciones que una que otra podrá aplicarse a estas diversas familias, importantes para la convivencia en sana familia. Por eso los invito a que me acompañen a ver las siguientes recomendaciones. Bueno, iniciamos nuestra escuela de padres número 1, que se denomina la convivencia en tiempos de cuarentena. Recuerden que es el Departamento de Psicología y Pedagogía del Gimnasio Pedagógico Nuestra Señora de Fátima. Entonces vamos a dar inicio y empezando, nos deberíamos hacer la siguiente pregunta, si es que ya no la hemos hecho. ¿Cómo podemos mejorar la convivencia en la familia en tiempos de cuarentena? Bueno, para eso les voy a dar 10 recomendaciones. La primera de ellas es el círculo de la confianza, y esta es como también una idea de Sarmiento, es un mexicano, y este personaje también habla dentro de la charla de la cual ya les hablé de Berta Bloom. ¿Qué es el círculo de confianza? Es un espacio donde la familia tiene momentos de confianza para, en primera medida, identificar pensamientos y sentimientos de malestar. Digamos que esto se puede hacer previo y cada uno lo hace a conciencia. Y cuando me refiero a sentimientos de malestar es como esa soledad, ese ahogo que puede que sientan algunos. La alegría de estar compartiendo, no solamente pensamientos negativos, sino también positivos se pueden dar en este círculo de confianza, pero pues, sobre todo tener como la libertad o buscar poder encontrar la confianza con nuestros hijos para que ellos nos cuenten esos sentimientos y también poderles manifestar que en cierto sentido compartimos algunos de ellos. En segunda instancia, comunicar de forma clara y empática, ¿sí? O sea, esta recomendación es súper fundamental porque a veces no toleramos el hecho de que nos digan que se están sintiendo mal, o en cierto sentido a veces como que los vemos como con lástima, ¿sí? Entonces es importante que ante estos sentimientos seamos claros y empáticos, y sobre todo diciéndole a nuestros hijos que es necesario que digan sus sentimientos sin necesidad de lastimar, que exijan sin lastimarse ni lastimar a otros. En tercera medida, es importante precisar reglas, rutinas y acuerdos, ¿sí? En este círculo es el momento, no se hace en un momento de disgusto, sino se hace en ese momento, y es importante que cuando nosotros tenemos unas reglas y colocamos una regla, las cumplamos, ¿sí? Somos un ejemplo y ellos nos siguen más allá de la palabra, la acción, ¿sí? Que esas rutinas se cumplan, que el niño o el adolescente me hizo una pataleta, yo voy a ceder, no. Esos son acuerdos que ya quedaron ahí y que deben ser cumplidos. En cuarto lugar, es importante tener en cuenta que es un espacio, o que la casa resulta ser en sí el círculo de confianza, un espacio donde no se hacen comparaciones, ¿sí? El hecho que de pronto veamos algunos comportamientos en el desempeño del niño no quiere decir que tengamos el derecho, pues, de decir somos generaciones distintas, ¿sí? Esta es una situación que a nosotros no nos había ocurrido y tuvieron que vivirlo ellos
desde su adolescencia y desde su niñez. Por eso es importante no hacer comparaciones con otros niños ni cuando nosotros estábamos en proceso de aprendizaje. Se escucha, sí, se corrige también y se apoya, que es lo más fundamental. Y también es importante como tener en cuenta estos tres aspectos, que es validar, es decir, que el niño se sienta a gusto contándonos lo que siente, y validar eso y hacerle sentir que nosotros, como ya les había dicho, compartimos ciertos sentimientos, ciertos pensamientos, también que se sienta escuchado, que todos nos sintamos escuchados, y compartir, que es lo más fundamental. La segunda recomendación es súper fundamental y es dosificar la información, sobre todo en relación a las cifras del COVID, porque en la televisión se nos dan como si fuera las cifras de la bolsa de valores, ¿sí? Hay tantos muertos, hay tantos contagiados, y eso en cierto sentido también le hace daño a nuestra psicología, a nuestro estado de ánimo. Entonces es importante controlar la información y también poder socializar acerca de esto, porque los niños están captando diariamente cierta información que debe ser controlada. Es fundamental verificar la confiabilidad de la información que hay en las redes sociales. Mucha de ella pues no tiene un sustento investigativo y teórico, de ahí que sea súper fundamental. Eso no quiere decir que ignoremos lo que está sucediendo afuera, que dejemos de tener unas prácticas de bioseguridad. Tenemos que aprender a convivir con ese miedo y aprender a convivir con el virus, pero sobre todo como a trabajarlo, ¿sí? La tercera recomendación es momentos de desconexión tecnológica. A veces preferimos seguir, incluso acostarnos viendo el celular, y esto no es lo más recomendado. ¿Para qué? ¿Para qué momentos debemos tener una desconexión tecnológica? Y es el hecho hasta de apagar el celular, aunque eso nos haga sentir pues raros, para en los momentos en los que vamos a estar en familia, en los momentos en que vamos a compartir con nuestros hijos, en nuestro descanso, ¿sí? Y esto porque en primera medida, por ejemplo, la luz azul afecta la retina del ojo, y también por lo cual tiene como consecuencia que se afecte nuestro descanso. En los momentos de ejercicio, porque a veces o estamos conectados o estamos haciendo y concentrados ejercicio. En los momentos en los que buscamos tranquilidad, sobre todo, ¿sí? Si seguimos estas recomendaciones, estoy segura que en algo puede cambiar y transformar esos espacios propios y compartidos. En cuarta medida, la recomendación que también hace Sarmiento es en que son imprescindibles cuatro tiempos que se deben respetar en la medida de lo posible. Y son esos tiempos que tal vez veníamos llevando en la vida normal, que no son los mismos ahora, pero que, como dicen, tenemos que hacer lo que podemos. Entonces el horario 1 tiene que ver con seguir con las responsabilidades del colegio, del trabajo, del hogar. Eso implica tener un horario para levantarse, para alimentarse, para compartir en familia, llevar unas rutinas. O sea, yo no me puedo hoy, el lunes, levantar a las 6 de la mañana, mañana a las 7, no. Tengo que ser constante en las rutinas, y eso implica que todos los miembros de la familia, si están en casa, se levanten a una misma hora para que puedan motivarse entre sí. El segundo es el horario de convivencia en familia, en el que no se está trabajando en esos espacios. Estamos jugando con nuestros hijos, estamos viendo películas, estamos generando juegos de mesa, que es súper fundamental. En los momentos de alimentación, el horario número 3
son los tiempos de intimidad que son intercambiables. Yo creo que todos los adultos necesitamos nuestro propio espacio y asimismo los adolescentes. A veces se nos dificulta entender ese aspecto, pero los adolescentes también necesitan su espacio para conectarse con otras personas que también les dan identidad, y eso también en cierto sentido les da seguridad y les permite pues tener esa privacidad y esa intimidad que también es necesaria. Todos en la familia necesitamos nuestros horarios a solas. El horario número 4, que yo diría que también es uno de los más fundamentales, es el del descanso y el del sueño, y eso implica que se practiquen ciertas rutinas de las cuales ya les voy a hablar. Pues imagínense que el sueño es un ritual, ¿sí? Entonces ustedes ven acá el indígena bailando y demás, y es prácticamente lo que deberíamos hacer a la hora de dormir, ¿sí? Debemos seguir ciertas pautas que son súper fundamentales a la hora de dormir. En primera medida, no fritos o alimentos pesados, ¿sí? Nosotros ya tenemos esa información, sin embargo hay momentos en los que no seguimos estos patrones. No pantallas o luces, como yo ya les decía, las luces azules afectan la retina, por lo cual afecta a su vez, y eso incluye los televisores, ¿sí? La luz que emiten los televisores, los celulares, incluyendo también las ondas, pueden afectar no solo nuestro sueño, sino nuestra salud mental y física. En cuarta medida, escribir, ¿sí? Digamos que como padres sé que trabajan y tienen muchas cosas pendientes. Si tiene algo pendiente, no se lo lleve a la cama, escríbalo, ¿sí? Tengo pendiente hablar con tal persona, o me hace falta ser un poco más tolerante con mis hijos, bueno, no sé. Y también en los momentos en los que nos sintamos preocupados es importante empezar a escribir cosas positivas, cosas bonitas. Otro ritual que me parece que me parece súper fundamental es el de rezar, orar o meditar. Se dice que meditar activa o desactiva la amígdala, que nos pone como en alerta, y activa el hipocampo. El hipocampo permite como el control de sí mismo, de nuestras emociones, la constitución de aprendizajes, el fortalecimiento de la memoria, entre otros aspectos, igual que rezar y orar, ¿sí? Digamos que la parte fundamental en la parte espiritual es fundamental en estos casos. Bueno, algo que se me pasaba, que es súper fundamental. Podemos programar nuestro cerebro para la hora de dormir, siempre tratando de dormir a una misma hora. Podemos tomar una ducha, tomar leche, que está relacionado con el calcio, y el calcio a su vez con el sueño, ¿sí? O si a nosotros no nos afecta, por ejemplo, la cafeína, una aromática antes de dormir, ¿sí? Porque es importante la higiene del sueño. Entonces, ok, ahí ya dimos respuesta a esta pregunta. Pero, ¿qué beneficios trae para el cerebro poder dormir bien? Pues imagínense que activa la glándula pineal, que aparece más o menos en esta parte, ¿sí? Y digamos que algunas investigaciones, incluyendo las corrientes esotéricas, dicen que ahí se ubica el tercer ojo, ¿sí? Y este tiene que ver con un sexto sentido que va más allá, que puede permitirnos ver más allá, tener una percepción avanzada. Pero científicamente la glándula pineal estimula la producción de melatonina, disminuye la posibilidad de producir tumores, sufrir un desarrollo precoz. Respecto a ello, digamos que se ha relacionado la producción activa de melatonina producida en las noches por la glándula pineal con la baja posibilidad en los niños de producir tumores y sufrir un desarrollo precoz. Es decir, que cuando no hay una producción activa de esta hormona, posiblemente esto está relacionado con estas dos condiciones.
Protege el corazón. Para los adultos también disminuye la probabilidad de tener migrañas, diabetes y ansiedad. Eso en cuanto a la glándula pineal. ¿Cómo funciona? Ella solo funciona cuando estamos en un estado de sueño en el que no hay luces, cuando digamos la retina capta que hay alguna luz, entre ellas la luz del televisor o del celular, pues no podemos pues estimular su producción. Disminuye la producción de cortisona, hormona del estrés. El hecho de que podamos descansar disminuye esta hormona cortisona que está directamente relacionada con el estrés. Constituye los aprendizajes del día, mejora la memoria. ¿Sí? Es en la noche, a través de las diferentes fases del sueño, que se constituye nuestro aprendizaje. Da energía, sensación de bienestar y belleza. O sea, el hecho de poder descansar y al otro día sentirse renovado, sentirse bien y sentirse lindo. La quinta recomendación es importante, sobre todo en los momentos de convivencia, o para hablar de convivencia, comunicar de forma clara y sencilla. ¿Sí? Volvemos otra vez a las reglas, el valor de la palabra. La palabra en estos casos es súper fundamental. Eso habla más que cualquier otra cosa. La siguiente es evitar la presión o la comparación, como ya lo habíamos hablado. La tercera es el lenguaje positivo. No hablamos de castigos, hablamos de consecuencias. Si nosotros tenemos, si actuamos de una u otra manera, pues van a haber unas consecuencias. Sin embargo, la recomendación es que, por ejemplo, no, la consecuencia de que tú hoy hagas tu tarea juicioso y demás, es que vas a tener el privilegio de poder estar 1 hora en el computador, por ejemplo. A diferencia de decirle, no vas a tener computador hoy, como castigo a ciertas actitudes. Es como manejar un lenguaje más positivo. Es cómo puedo yo promover un buen comportamiento con una reacción positiva, como puede ser dejarlo en el computador con un tiempo, obviamente, a decirle, hoy no vas a hacer tal cosa porque no hiciste esto, ¿sí? El 6, no temas a que los niños muestren sus emociones. A veces, y ahí es donde yo quería resaltar lo de psicopatologizar, que es psico, pues obviamente hablamos de la mente, patología es enfermedad. Entonces vemos a nuestros hijos tristes y ya los patologizamos. Entonces, que no, que es depresión. No, la tristeza es tristeza, no es depresión. Y ahí tenemos que ser muy analíticos a la hora de observar los comportamientos de nuestros hijos. ¿Sí? Digamos que si es tristeza por más de 3 semanas constante, que ya el niño no socializa, que no quiere hacer determinadas cosas que antes disfrutaba, bueno, ahí ya debemos como atacar el problema, ¿sí? ¿Cómo? Con un especialista. Los niños y adolescentes se han mostrado más irritables, sí, digamos que como consecuencia de todo esto, se han mostrado más irritables, más retadores o con esa sensación de aburrimiento. Porque como yo les decía y como lo decía Berta Bloom, el adolescente quiere estar en movimiento, en avance, en progreso. Y este confinamiento en cierto sentido lo coarta en ese proyecto. Y como ya les había dicho, no psicopatologizar. Ni normalizar, como que todo es normal, yo también me siento así. No, es escuchar y a partir de ello observar cómo es el comportamiento de nuestros hijos y a partir de ello tomar una decisión. La séptima es hacer ejercicio, lo cual tiene también ciertos beneficios sobre nuestro cerebro, y meditar en familia. Ya les había hablado que cuando meditamos, oramos, etcétera, desactivamos la amígdala, activamos el hipocampo, lo cual pues va a permitir construir y tener el control de ciertas emociones. La octava es una apuesta por la tolerancia. Ustedes saben que ahora hay
un nuevo auge de intolerancia y racismo respecto a algunas minorías. Y esto se ha comprobado según un estudio psicológico de acuerdo a un artículo de la BBC que está relacionado con las prácticas a las que nos ha llevado el miedo al contagio, ¿sí? Sobre esto se dice que hay un sistema inmunológico de conducta, ¿sí? Para eso nosotros tenemos un sistema inmunológico que nos protege de ciertas enfermedades, pero se ha desarrollado un sistema inmunológico de conducta, es decir, esas prácticas que hacen que nos protejamos de las enfermedades. Al seguir como todos estos patrones, el encierro, el confinamiento y demás, se generan ciertos miedos, ¿sí? Eso nos hace de pronto más pegados a la norma, más conservadores, más conformistas, lo cual nos hace también menos tolerantes a la forma de pensar distinta de los demás, ¿sí? A ese diferente, pero ¿por qué? O sea, nos preguntaríamos por qué. Porque el hecho de estar más ajustado a lo conservador y a la norma hace que lo que sea distinto sea peligroso, ¿sí? Lo que sea de pensamiento más libre es posiblemente más peligroso. Dice David Robson, escritor científico especializado en el funcionamiento del cerebro, el cuerpo y el comportamiento humano. Recuerden que este artículo es tomado de la BBC News Mundo. Dice: el miedo al contagio nos hace más conformistas y menos receptivos a la excentricidad. Entonces, nuestros juicios morales se vuelven más estrictos y las actitudes sexuales más conservadoras. Esto tal vez porque el sistema inmunológico de conducta también nos protege de los peligros de otras enfermedades o de la enfermedad, en este caso del COVID. Por eso es importante trabajar también en nuestra tolerancia y poder darnos cuenta de qué comportamientos inconscientes estamos teniendo. La siguiente y última recomendación, penúltima recomendación, dice que debemos aprender a ser un poco más flexibles en cuanto a nuestros horarios de descanso, ¿sí? Sino que nos demos la posibilidad también de descansar un domingo, un sábado, de poder estar en nuestra familia, de hacer ciertas cosas que hacen que nuestra familia sea más unida. Y eso incluye pues también alimentarnos en cierto sentido, darnos ciertos regalos, ¿sí? Sin excedernos, de manera que esto afecte nuestra salud. Y ahora sí, el último tip, que es cuídate para poder cuidarlos, que es fundamental. Lo hacemos a través del ejemplo. No podemos dejar a un lado los protocolos de bioseguridad. Seguir cuidándonos y cuidar a los nuestros es súper fundamental. Y aquí está toda la cibergrafía de todo el contenido que pudieron ustedes apreciar hoy. Les dejo mi correo en la parte de abajo. Es caterinesicope@gmail.com. Ahí podrán contactarnos para estamos disponibles en nuestro departamento con total gusto para poder atender sus inquietudes o preguntas. Y además quiero recomendarles, que se las dejo al final, los números en los que también podrán encontrar la atención de profesionales en psicología. Está el Ministerio de Salud, el teléfono es 192-192, opción 4, y la aplicación Way Pacientes. También está desde Bogotá la Secretaría de Salud en el teléfono 106, están recibiendo estas llamadas, y el WhatsApp 8933. ¿Listo? Nada, padres de familia, cuidadores, me resta nada más sino agradecerles por su atención y espero que estos tips puedan ser útiles para poder fortalecer esos lazos familiares. Que Dios los bendiga y estaremos hablándonos
en una próxima ocasión en la segunda escuela de padres. Chao.